¿Y cuántos creen que el Señor ya no está en la tumba? Ya no está en el sepulcro. El Señor ya no se encuentra en ese sitio, más al contrario, se encuentra, mis hermanos, ya en los cielos. Amén. ¿De quién nosotros esperamos la promesa de nuestro Señor? Cuando Él nos dice que va a volver, mis hermanos. Amén. Y que Él va a volver, mis hermanos, por segunda vez. Vamos a abrir la palabra del Señor, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Amén. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, de esta manera. Si me pueden acompañar. Gloria al Señor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una vez más. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la gloria. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti para que tú nos hables. Necesitamos una palabra tuya, Señor. Necesitamos, y seas tú obrando, hablándonos. Gracias, mi Dios. Amén. Tenga mi hermano la valía de sentarse. Gloria al Señor Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Cuando vemos, mis hermanos, los niveles de quizás de liderazgo, los niveles de poder, los niveles que se llegan a ocupar, hermanos, cargos, entre otras cosas, entonces nos vemos que para el que está en la cima es difícil humillarse. Para un rey es difícil humillarse. Para un presidente es difícil humillarse. Porque está en un cargo muy, muy elevado, mis hermanos. En este caso, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor? Y dice la palabra que estando en la condición de hombre, estando en la condición de hombre, es decir, cuando estés en lo alto y en la cima, nunca te olvides que eres hombre, que eres humano, que eres común y corriente como cualquier persona, que eres, mis hermanos, de la misma condición y has venido a este mundo al igual que todos en la misma situación. Y nos vamos a ir de la misma manera. Porque la finalidad, el origen y la finalidad nos llega a lo mismo. O nos lleva a lo mismo. El origen es el polvo. ¿Y a dónde va a volver, mi hermano, la finalidad del hombre? Al polvo. Por cuanto eres polvo, a polvo volverás. Entonces es difícil, hermano. Mientras más alto esté el hombre, es más difícil humillarse. Es más difícil. Porque ya cambia muchas cosas. Llega a cambiar mucho, hermano. No es que la persona cambie. Él es el quien cambia. Porque Él se ha predispuesto, mis hermanos, a mirar a las otras personas con otros ojos. Por eso es que Él cambia. La condición del hombre, mis hermanos, es la parte humana y es la parte donde uno puede decir que es, mis hermanos, un ser vivo que viene de carne y hueso y vino del polvo y que tiene algunas deficiencias. Cuando hablamos del Señor Jesús, es que Él no tuvo deficiencia.
es que Él fue diferente, mis hermanos. Y Él fue único en su género. Por eso dice la palabra, así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por cuanto los hijos, eso es, hermano, humillarse. Para el Señor, ¿qué es lo que dice la palabra? Grande es el misterio. Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio. El misterio es que al hombre le cuesta reconocer que hubo un Dios, mis hermanos, que tuvo que humillarse. Se despojó a sí mismo. Es decir, despojó todo lo que era la grandeza. Todo lo que llevaba él, mis hermanos, los títulos, los atributos, todo eso el Señor lo ha dejado. Para poder venir a este mundo, restaurar, cambiar y, en otras palabras, dar oportunidad al hombre. El hombre, mis hermanos, debe entender de que debe aprovechar esta oportunidad. Por eso dice San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso, mis hermanos, nosotros estamos muy distantes de verlo a Él, aunque nos hubiera encantado conocerlo. Nos hubiera encantado, mi hermano, verlo de primera plana. Nos hubiera deleitado de tal manera que, como dice el salmista, has cambiado mi lamento en danza. Con el simple hecho de verle al Señor, hermano, genera un gozo, hubiera generado una alegría, pero no tenemos esa oportunidad y no tenemos ese privilegio, mis hermanos. Pero lo que vemos nosotros es la gloria de Él, que hasta el día de hoy ha llegado, porque Él sigue perdonando pecados, sigue transformando al hombre, sigue, mi hermano, cambiando vida, sigue, mi hermano, Él moldeando, sigue Él, mis hermanos, extendiendo su gracia, sigue Él extendiendo su misericordia, sigue haciendo todo eso por amor a usted y por amor a mí. Y en el libro de Hebreos nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza. Mire lo que dice, uno fue tentado. ¿Y quién es ese uno? El Señor Jesús. Fue tentado en toda nuestra semejanza, es decir, en toda nuestra humanidad. Fue tentado, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, dice, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Uno fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, pero Él venció, mis hermanos. Y Él venció la muerte con poder, hermanos. Él venció a la muerte con poder. Miren, ¿cuántas tentaciones tuvo el Señor, mi hermano, en su humanidad? 3 tentaciones. De las 3 tentaciones, mis hermanos, pregunto yo, ¿en cuál de esas 3 el Señor se doblegó? ¿En cuál de esas 3 tentaciones el Señor cayó, hermanos? En ninguna de ellas el Señor cayó. Y cuando a nosotros nos vienen las tentaciones, ¿en cuál de ellas caemos, mis hermanos? ¿En la primera? ¿En la segunda? Como alguien diría, no, se hace la difícil, esta es la vencida. ¿Y qué pasó en la tercera? No, es que caí, pastor, ¿no? El Señor tuvo 3 tentaciones, pero me agrada, mis hermanos,
que al concluir las tentaciones, el Señor dice algo que nosotros deberíamos ponerlo por obra. El Señor lo que hace es, y le dice a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No es que nosotros seamos Dios, pero podemos decir al enemigo, escrito está. No, aunque esto no está escrito, ¿no? Pero uno podrá decirlo de esa manera, de forma significativa. No tentarás a un hijo de Dios. Pero el Señor dice, no, no tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero lo más hermoso es lo que sigue, hermano. Solo a Él le adorarás, solo a Él le servirás. Eso es lo que le está diciendo. O sea, en otras palabras, el Señor le está recordando a Satanás y le está diciendo, tú en el principio me tenías que adorar. Tú en el principio me tenías que servir a mí, pero te desviaste. ¿Cuántos creen que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermano? Y como templo del Espíritu Santo hay que adorarle a Dios, mis hermanos, con este templo. Consagrándolo, guardándolo, purificándolo, mis hermanos. Hay que guardarlo. Hay que protegerlo de todo, porque somos templos del Dios viviente. ¿En cuántos de estos templos Dios habita, mis hermanos? ¿Habita en ese templo, en su cuerpo, hermanos? Porque usted es templo del Dios viviente, hermano. Y el Señor desea habitar en cada uno de nuestras vidas. El Señor quiere habitar en tu vida todos los días, hermano. Quiere habitar, pero a veces nosotros no lo dejamos que el Señor habite. Entonces nos vienen las tentaciones y terminamos, mis hermanos, deshonrando a Dios. Y yo creo que ahí aparece Satanás y nos dice, ¿y cómo que tenías que adorarle a Dios? ¿Cómo que tenías que servirle a Dios? Explícame. Y uno avergonzado, y uno dice, no, es que soy humano, es que aquello, es que lo otro. Y Satanás se burla de nosotros. El Señor tuvo 3 tentaciones. Por eso me agrada cuando dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado. En la humanidad el Señor fue tentado, mis hermanos, pero venció la tentación. Y nosotros, pregunto yo, ¿será que podemos vencer la tentación o no? Podemos vencer la tentación, aunque la carne es débil, pero podemos, mis hermanos. ¿Cuántos creen que podemos vencer la tentación? Amén. Imagínense que el rey venga a este mundo, el dueño de todo vino a este mundo y de paso le tentaron. Eso es lo curioso de la vida, que Dios, siendo el grande, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, siendo el todo, mis hermanos, tuvo que venir a este mundo y estando en la condición de hombre, le vinieron a él las tentaciones. En toda nuestra semejanza fue tentado, pero venció. Entonces, él se humilló. La encarnación de Cristo era un acto supremo de humildad, que Dios dejó su gloria, su trono, mis hermanos, y se humilló a sí mismo. El detalle es que cuando alguien se humilla, no busca honores. No busca honores, hermano. Y cuando Dios se humilló al venir a este mundo, Él no buscó honores. Él no buscó favores. Él no buscó que alguien, mi hermano, le honre a Él. Él no buscó nada de eso. Pero a veces nosotros buscamos honores, buscamos favores. Nosotros buscamos todo eso, mis hermanos. Pero Él no buscó, mis hermanos. Él lo dejó todo, mis hermanos. Todo los beneficios de lo que tenía un rey o un príncipe,
todo lo dejó porque en gran manera nos amaba cada uno de nosotros. Entonces, si Dios al venir a este mundo se humilló a sí mismo, ¿por qué a nosotros nos cuesta humillarnos, hermano? Nos cuesta. Somos hombres de duro servir, así como el pueblo de Israel en el desierto. Era un pueblo de duro servir, mis hermanos, que le costaba humillarse, que le costaba doblegar su rodilla, que le costaba adorarle a Dios. Mas al contrario, el hombre siempre busca reconocimiento. Por ejemplo, la rebelión contra Moisés, ¿acaso solamente Dios puede hablar con él? Ellos entendieron de que era Moisés. No, no es que era Moisés, era Dios en medio de Moisés. Ellos entendieron que, bueno, como nosotros también somos levitas, Dios también puede hablar por medio de nosotros. Dios también puede hablar. Pero Dios no quiso hablar por medio de ellos. Dios quería hablar por medio de Moisés. Así somos nosotros. Buscamos reconocimiento. Y donde vamos siempre esperamos reconocimiento, hermano. Que alguien reconozca. No, hermanos. No tenemos que buscar reconocimiento. Y para no buscar reconocimiento, mi hermano, es humillarnos. Humíllate. Humillaos ante la poderosa mano del Señor. Eso es lo que nos toca, hermano. Y eso es lo más difícil para nosotros, porque es la lucha con nuestro ego. A veces hay pastores, hay hermanos, hay líderes que no les gusta humillarse, que no les gusta doblar su rodilla, que no les gusta, mi hermano, pasar al altar, que no les gusta nada de eso, que no les gusta. Hay hermanos que mientras otros están quebrantados, mientras otros están derramando su alma en la presencia del Señor, hay otros que lo miran como que, ¿qué es eso? Si quieres ser grande, ve y humíllate y Dios te hará grande. El reconocimiento no vendrá del hombre, sino vendrá de Dios, hermanos. Amén. Mire, en la vida de los apóstoles, ¿qué es lo que pasó? Señor, Jacobo, ¿no? Señor, cuando vengas tú en tu reino y, por favor, Señor, ¿no? Señor, mira, quizás el trabajo que hacemos, yo a la derecha, él a la izquierda, ¿te parece bien, Señor? ¿Qué estaban buscando ellos, hermanos? Reconocimiento. Eso es lo que ellos estaban esperando. Que el Señor le diga a ellos, sí, tienes razón, te voy a reconocer y te voy a poner allá. Ellos buscaban reconocimiento. El joven rico que se acercó al Señor, hermanos. Usted conoce la historia. El joven se acercó. Señor, ¿qué debo hacer yo para seguirte, para heredar la vida eterna, para hacer muchas cosas? ¿Qué tengo que hacer? Honra a tu padre y a tu madre. Señor, yo eso ya lo he hecho desde mi juventud, desde muy niño. Entonces el joven responde ante la pregunta del Señor, pero el Señor sabía quién era y qué intención tenía el joven. Por eso que el Señor le dice, bueno, si quieres ser perfecto, porque ya el Señor había reconocido una parte, y entonces ahí es donde lo humilla al joven. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tú ven y sígueme. Y dice la palabra que aquel joven se entristeció, cambió el semblante porque sus bienes eran de tal manera muy grandes. El reconocimiento que él buscaba de parte del Señor no fue lo que él esperaba, mis hermanos.
Así somos nosotros, buscamos reconocimiento con nuestros quehaceres, con nuestro trabajo. Buscamos, hermano. Este no es el lugar para buscar reconocimiento. Este es el lugar para darle gloria al Señor. Este es el lugar para adorarle al Señor. Este es el lugar, mi hermano, para exaltarle al Señor. Este es el lugar, mis hermanos, para darle toda la gloria, la honra, el imperio, el sempiterno al único y sabio Dios. Este es ese lugar, hermano. No es para otra cosa. El que desea buscar reconocimiento, mis hermanos, ese ya está extraviado y debe volver a donde el Señor fue, mis hermanos. El primer paso que Dios dio para salvar a la humanidad fue decidir venir a este mundo para salvar a todo aquel que estaba perdido. Eso fue el primer paso. Y ese primer paso fue humillarse. Hagamos la escena, mi hermano, como que en el reino de los cielos. Imagínense, el Señor le diga a los ángeles, bueno, ángeles, yo me voy para la tierra, voy a ir a salvar por allá a unos perdidos, extraviados. Y los ángeles, pero Señor, ¿cómo tú, estando aquí en las alturas, vas a descender allá? Porque esos son como gusanos. Pero a él no le interesó eso. A él lo que le interesó fue, mis hermanos, salvarlo. Y para salvarlo, si tenía que pasar por ese camino de la humillación, tuvo que pasar, hermanos. Una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Amén. Por eso me agrada lo que dice el texto, mis hermanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Cuántos son obedientes, hermanos? A veces la rebeldía es tan grande que hay dentro de nosotros que tratamos de camuflarlo y no queremos reconocer, mi hermano, nuestros errores y quizás aún la capacidad de la otra persona. No queremos. Pero en el caso del Señor, Él tenía toda la capacidad. Dice la palabra, según San Lucas 2, que el Señor Jesús crecía en estatura, porque iba creciendo, pero también dice que el Señor crecía ¿en qué? En sabiduría. En sabiduría, hermano. Y al Señor lo encontraron, ¿dónde, mis hermanos? A los 12 años. ¿Dónde estaba el Señor? Dice que el Señor estaba hablando con los maestros de la ley. Allá lo encontraron su padre, pero el Señor no estaba soberbio allá. No estaba como que, yo tengo todo este conocimiento. Yo tengo todo y sé mucho más. No. Y dice la palabra que él estaba debatiendo con los maestros, los doctores de la ley, pero respetándole siempre a ellos, porque él estaba en ese proceso de la humillación. Imagínense, hermano, y tener unos padres. Sus padres no eran la gran cosa. Sus padres eran hombres quizás del campo que vivían tal vez del día. Y el Señor en su humillación, en su humanidad, aún respetaba así a su padre y a su madre. ¿Fue obediente el Señor o no fue obediente? Fue obediente. Cuando el Señor, por ejemplo, ya le están a punto de crucificar, en ese proceso de llevar la cruz, aparece la madre de Jesús y le duele verle a su hijo en esa condición. Pero el Señor le dice, mujer, ¿por qué lloras? No llores. No llores, como que tranquila. Tienes otros hijos. Tienes otros por quien llorar. Porque él sabía, hermanos. Él fue obediente. Fue muy obediente, hermano. A veces uno cree que la humildad, eso implica lo que es la vestimenta. La vestimenta no define la humildad. La humildad, mis hermanos, eso es, en el concepto, mis hermanos, es que
la humildad va mucho más allá. Aquella persona que siempre está como respetuoso, que siempre está, mis hermanos, sumiso y obediente, mis hermanos. La humildad no significa, mi hermano, que tú eres lo peor, no. La humildad es aquella persona que sabe ubicarse dónde está. Pero a veces nosotros no sabemos ubicarnos. Y el Señor supo ubicarse. Por eso me agrada, mis hermanos. Y fue obediente hasta la muerte y cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, ¿cómo está nuestra vida? ¿Nos deleita humillarnos delante del Señor? ¿O somos duros? Tome el ejemplo del Señor, lo que dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Y entonces seamos nosotros imitadores de Él como Él es de Cristo. Seamos, hermanos. Que nunca nos entre la soberbia. Que nunca, hermano, nos pueda entrar a nuestra mente, en nuestra vida, a nuestro corazón, la altivez. El día y la hora que eso entre a nuestra vida, téngalo por seguro que ya estamos con un pie afuera. Porque ya no vamos a buscar exaltarle a Él, sino vamos a buscar que la gente nos exalte, que la gente nos reconozca, que la gente nos dé honores, que la gente haga muchas cosas por nosotros. Y quizás uno diga, no, es que estas son mis capacidades, estas son mis habilidades. No, hermano. Todo lo que el hombre es y todo lo que usted es hasta el día de hoy es por la gracia del Señor. Y si usted tiene una casa, es por la gracia del Señor. Si usted tiene unos hijos, es por la gracia del Señor. Si usted está con vida, es por la gracia del Señor. Y si usted, mi hermano, aún está sanito, es por la gracia del Señor. No es por nosotros, es por la gracia del Señor Jesús. Me gustaría en esta noche, mis hermanos, poder orar para que sea Dios teniendo ese favor para con nosotros y ayudándonos, hermano, en todo momento, porque lo necesitamos. Yo lo necesito. Yo no sé si usted lo necesita, yo creo que también lo necesita, hermano. Porque hemos entendido que sin Él no somos nada. Amén. Póngase de pie, vamos a orarle al Señor en esta hora.